¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les quiero mostrar un pequeño ejemplo en donde creamos un índice usando la base de datos delitos y vamos a hacer un poquito de cartografía y dibujar esos índices dentro de un mapa de Colombia. Para eso descargué dos archivos en nuestra carpeta del curso. Ustedes se van aquí donde dice corte 2, aplicaciones, componentes. Van a descargar los dos archivos, descargar, y de preferencia manténganlos en la carpeta documentos. Realmente la carpeta o el archivo que más me importa en este caso es el que tiene los shapefiles, que es colombia.zip. Lo que van a hacer es descargarlo. Yo ya lo tenía descargado, simplemente voy a volver a descargar para mostrarles cómo tienen que extraer el archivo. Lo único que tienen que hacer es, en el archivo le dan clic derecho, extraer aquí. Cuando le dicen extraer aquí, ustedes le van a decir sí a todo y les va a aparecer esta carpetica que se llama Colombia, que tiene este montón de archivos. Este montón de archivos nos va a servir para cargarlos en R y que en R hagamos un gráfico de Colombia en donde presentemos los puntajes. Bueno, esto sería la primera parte. Y ahora lo que hacemos es abrir el archivo índice de delitos. Listo. Bueno, para este ejemplo vamos a necesitar ciertas librerías. La librería Leaflet, que es la que nos va a ayudar a crear los gráficos del mapa. La librería RGDAL, que va a ser la encargada de cargar los archivos shapefile que aparecen en la carpeta Colombia. La librería Facto Extra, para hacer el análisis de componentes principales. La librería CorePlot, que nos va a ayudar a hacer los gráficos de correlación. La librería Psych, que nos ayuda al test de Bartlett para la matriz de correlaciones. Y la librería dplyr, que nos va a ayudar para el manejo y la manipulación de la información en la base de datos. Seleccionamos las librerías que deseamos cargar y las cargamos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cargar la base de datos. Recuerden que nosotros podemos hacer la carga de base de datos usando directamente un enlace desde internet. Entonces, si ustedes quieren, podríamos revisar el enlace. Ya lo tenía aquí. Ustedes simplemente lo copian y lo pegan. Y es un archivo en texto plano con la información de departamento, delitos sexuales, homicidios, tránsito, asalto intrafamiliar y población. Recuerden que esta información corresponde al número de denuncias en el 2016 para cada uno de los departamentos, incluida la capital Bogotá. Si la queremos cargar directamente en R, simplemente usamos el comando read.csv, entre comillas, la página web que estamos cargando, que está en texto plano. Le indicamos el separador, que claramente en la página se ve que es punto y coma. Los valores se están viendo separados por el punto y la coma. Luego de eso, le indicamos que la primera columna corresponde a los nombres de los individuos. En este caso, el departamento corresponde al individuo. Esto es para que no me lo tome como una variable cualitativa, sino que lo tome como los nombres de los individuos. Ustedes pueden omitirla, quitarla del análisis, pero yo les recomendaría en este caso simplemente dejarla como el nombre de la fila. Cuando ustedes ejecutan delitos, si la quieren revisar, aquí la tengo cargada, les va a aparecer que Antioquia, Atlántico y Bogotá, Bolívar, todos los departamentos no aparecen directamente como una variable, sino que aparecen como el nombre de ese individuo. Se va a ver un tanto en gris. Bueno, para nuestro ejercicio, mi interés en este caso es, a partir de la información que tenemos de todas estas variables, delitos sexuales, homicidios, delitos por tránsito, por asalto o por violencia intrafamiliar, creemos un índice. Ese índice va a estar relacionado con la seguridad. Por lo tanto, inicialmente
Para este ejercicio vamos a omitir a la población. Vamos a mantenernos con las demás variables y crear un índice que tenga en cuenta las denuncias por delitos sexuales, las denuncias por homicidios, las denuncias por accidentes de tránsito, las denuncias por asalto y por violencia intrafamiliar. Entonces, para eso, para omitir esa variable, la vamos a hacer con la función subset. Vamos a seleccionar solamente de la base de datos delitos, todas menos a población. Ejecutamos. Y cuando ustedes revisen delitos, bueno, una cosa importante. Si yo reviso aquí, voy a ver que población desapareció. Ya aparece delitos, homicidios, tránsito, asalto y violencia intrafamiliar. Ya no aparece población. ¿Por qué? Porque lo quitamos con este código. Algo importante y que se recomienda siempre que ustedes tengan unidades diferentes en su análisis, y es que hagamos un escalamiento de los datos. Recuerden que escalar los datos es restarlos por su promedio y dividirlo por su desviación estándar. Eso es lo que vamos a realizar con la base de delitos. Vamos a estandarizar, a escalar los datos, y esto lo vamos a hacer con la función scale. Para que quede convertida en una tabla que sea posible de manipular, vamos a utilizar esa información escalada y la convertimos en dataframe. Recuerden que el dataframe es para que me quede en formato de tabla. Cuando yo ejecuto este código, voy a mirar cómo quedó delitos y van a ver que ya no quedan los mismos valores. Nuevamente, lo que hicimos fue restarles el promedio de cada una de las variables y dividirlo por la desviación estándar de esas variables. Los valores que se encuentren cercanos o muy cercanos a ceros quiere decir que estaban muy cercanos al promedio. Los valores que sean positivos van a decir que eran superiores al promedio, los valores que eran negativos vamos a decir que eran inferiores al promedio a esa variable. Por ejemplo, Antioquia tiene un valor positivo, está a 1.83 desviaciones de la media, eso quiere decir que tiene valores más altos que el promedio en cuanto a delitos sexuales. Lo mismo para Bogotá, cosa contraria que sucede en Boyacá. En Boyacá el número de denuncias por delitos sexuales es inferior al promedio. Y así para todas las demás variables. Luego de haber hecho el escalamiento, vamos a crear la matriz de correlación. Esa matriz de correlación lo hacemos con la función cord, tal cual como lo vimos en algún momento. Si ustedes quieren ver la matriz R, pueden escribir aquí en la consola para ver a R. Recuerden que la distribución de la matriz de correlación es siempre en su diagonal unos y fuera de su diagonal nos va a mostrar la correlación entre esas dos variables. Por ejemplo, me dice que delitos sexuales y homicidios están altamente correlacionadas y de manera positiva. Tránsito y delitos sexuales también está relacionado de manera positiva, pero su relación no es tan fuerte, su relación es más bien moderada. Si quieren una descripción un poco más amigable de esta tablita, lo pueden hacer utilizando la función corplot. Recuerden que R corresponde a la matriz de correlación. Ejecutamos y nos muestra un gráfico un poco más resumido de esa misma tabla de correlaciones, aportándonos la misma información. Tránsito y asalto están moderadamente, casi que altamente correlacionados. Homicidios y violencia intrafamiliar también están altamente correlacionados. Homicidios y delitos sexuales también están altamente correlacionados. Parece ser que las variables que menos se correlacionan son homicidios y delitos de tránsito. Bueno, inicialmente vemos que esta matriz es un tanto distinta a la matriz identidad. Para eso entonces nosotros verificamos el test de Bartlett o la prueba de Bartlett. El parámetro que va a cambiar aquí es n igual a 33. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño de muestra corresponde a 33 observaciones. A los 32 departamentos, incluido Bogotá. Ejecutamos y revisamos que el p-valor aquí es menor al 5%, que vamos a establecer es nuestro nivel de significancia. Es decir, rechazamos la hipótesis de que la matriz de correlación es igual a la matriz de identidad. Por lo tanto, podemos continuar con nuestro análisis de componentes principales.
Lo siguiente será crear el cálculo de las componentes con la función PRComp y hacer la visualización del gráfico de sedimentación para decir con cuántas variables nos vamos a quedar. Recuerden que aquí tenemos 5, tratamos de hacer una reducción dimensional. Entonces, este es el gráfico de sedimentación. El criterio aquí es seleccionar cuántos valores propios son mayores a 1. En este caso, hay 2 valores propios mayores a 1. Si siguiéramos este proceso de selección de número de componentes, pasaríamos de 5 variables originales a solamente 2. Podemos hacer también el gráfico de las varianzas acumuladas. Entonces, vemos la representación de los valores propios sobre las varianzas. Creamos las varianzas acumuladas y hacemos el gráfico en donde establecemos cuántas componentes son necesarias para superar al 80%, que es una de las reglas no dichas. Acá, por ejemplo, con 2 componentes superamos al 80% de la información explicada usando los componentes. Aproximadamente el 96% de la información es explicada por las 2 componentes, es decir, nos reducimos de 5 variables a 2 y solamente estaríamos perdiendo alrededor del 4% de la información. Si ustedes quieren ver con detalle cuánta información están perdiendo, simplemente escriben prop varianza accum, que fue el objeto que creamos anteriormente. Con 2 componentes explicamos el 95.69%. Es decir, una buena estrategia aquí sería mantenernos con 2 variables dadas por las componentes, realmente por 2 componentes principales, por las 2 primeras componentes principales. Como vamos a quedarnos con las 2 primeras componentes, podemos hacer el gráfico en donde se establecen las coordenadas de cada componente. Ejecutamos y vemos las coordenadas para cada una de las variables. Este gráfico de correlación me indica la relación que hay dentro de las variables. Violencia intrafamiliar y homicidios parecen estar altamente correlacionados y podríamos decir que apuntan hacia el mismo lado. Delitos sexuales está más correlacionado a violencia intrafamiliar y homicidios que a asalto y a tránsito. Apuntan hacia el mismo lado. Podríamos decir que violencia intrafamiliar y homicidios son independientes al número de denuncias por asaltos y al número de denuncias por tránsito. Y asalto y tránsito parecen estar correlacionadas dentro de esas componentes. Como ya les había mencionado, el 68.6% de la información corresponde a la primera componente y el 27.1% corresponde a la segunda componente. Bueno, ese sería el primer análisis. En cuanto a las variables, ustedes podrían ver los valores de cada una de las componentes para luego escribir cuál es la ecuación de la componente correspondiente a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta componente. También podríamos usar la visualización del gráfico de individuos y variables, conocido como biplot, para ver cómo es el comportamiento de cada uno de los departamentos, incluida Bogotá, con respecto a esas variables. Por ejemplo, Antioquia y Valle del Cauca contienen los mayores niveles de asaltos y tránsito. En cambio, Bogotá tiene los valores más altos de violencia intrafamiliar, homicidios y delitos sexuales. Atlántico, Risaralda, Nariño, Meta
están en el promedio en cuanto a Colombia. Casanare, Córdoba y otros departamentos que tal vez no son tan claros de ver aquí, tienen valores inferiores a estas grandes ciudades. ¿Qué sucede? Pues parece ser que estas ciudades, Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Tolima, tienen los valores más altos de inseguridad. Si la flecha apunta a una dirección contraria a donde está el individuo, estaríamos diciendo que los valores de esa variable son bajos para ese individuo. Por ejemplo, si ustedes ven, aquí está Casanare. Casanare está al contrario, está apuntando hacia el otro lado de asalto y tránsito. Me doy una idea de que Casanare tiene valores pequeños de estas variables. En cambio, Antioquia está muy cercano a estas variables. Por lo tanto, Antioquia, Valle del Cauca tienen valores altos de asaltos y de delitos o denuncias por tránsito. Una alternativa para hacer esto tal vez un poco más sencillo de entender es creando puntajes. Esos puntajes voy a crearlos solamente con el primer componente, es decir, solamente con el 68.6% de toda la información que tengo. Los puntajes los voy a crear con las coordenadas de cada uno de los individuos. Si ustedes quieren ver las coordenadas de cada uno de los individuos, simplemente tendrían que decir CP de X. Para crear el puntaje vamos a utilizar la variable CPX, que tiene los valores de las coordenadas de los individuos, en este caso de los departamentos. Para crear los puntajes vamos a tomar cada uno de los valores solamente de la primera componente de CP1, les voy a restar el mínimo de ese valor y los voy a dividir por el máximo sobre el mínimo. En este caso yo lo multiplico por 100 porque quiero que mi puntaje vaya de 0 a 100, donde 0 va a establecer que la región es más peligrosa y 100 el puntaje va a indicar que la región es menos peligrosa. Este código simplemente es para cuando yo haga el gráfico del código del departamento, se le incluyan los puntajes de la divipola, que es la nomenclatura que tiene el DANE para los departamentos. Ejecuto los puntajes, ejecuto el código de departamento y por último los pongo en una misma tabla, en un data frame, que también llamo puntaje. Vamos a ver a puntajes. Por ejemplo, Antioquia tiene el código departamento 5 y su puntaje es 25. Podríamos ordenarlos. Por ejemplo, Bogotá claramente es la ciudad más peligrosa en cuanto al índice que nosotros creamos, seguido de Antioquia, de Valle del Cauca, de Cundinamarca, de Santander, de Tolima, de Meta, de Atlántico. De acuerdo al número de denuncias, podríamos indicar que estas son las variables, las ciudades y departamentos con mayores niveles de inseguridad. Después de, podríamos decirlo, de Cundinamarca, el puntaje va creciendo y llegamos a, por ejemplo, que Vaupés es la región en donde menos delitos denunciados hay para cualquiera de las que presentamos. No quiere decir directamente que sea el poblado más seguro, quiere decir que es el departamento con menor número de denuncias sobre las diversas variables que nosotros establecimos. ¿Sí? Es posible que haya habido un asesinato, pero precisamente por el abandono estatal allá ni siquiera haya policía y sea imposible realizar el denuncio. Bueno,
todo el contexto también se debe analizar para explicar el puntaje. Este es un puntaje sobre las denuncias hechas por esos delitos. Listo. Y esos puntajes fueron hechos a partir de la primera, solamente de la primera componente principal, de esos 68.6% explicado. Quiere decir que ¿cuánta información perdimos? Casi que el 31%. Bueno. Ahora, vamos a utilizar la función read.org para cargar esa carpeta que se llama Colombia. Listo, dentro de esa carpeta van a estar las formas, los polígonos para construir a Colombia. Entonces simplemente lo ejecutamos. Recuerden que todo esto lo descargué y lo dejé en documentos, que es por defecto el lugar en donde R trabaja. Listo, y él va a comenzar a cargar la información. Parece que ya la cargó. Lo siguiente es establecer una paleta de colores. Ustedes pueden elegir entre estos ejemplos. Esto quiere decir rojo, amarillo y verde, púrpura y rojo, espectral, rojo, amarillo y azul, amarillo, verde y rojo. Hay una diversidad de paletas. Yo por facilidad voy a utilizar la de rojo, amarillo y azul. Vamos a especificar que los dominios son SPDF de local area, que son archivos o son componentes de ese archivo SPD, de esos shapefile. Ya tienen un formato especificado y creamos la paleta de colores. Esa paleta de colores lo que va a hacer es ponerle un color más rojo o más azul de acuerdo a si es más bajita o más alta la puntuación que tengamos sobre ese departamento. Para eso nosotros tenemos que ejecutar todo esto. Voy a explicar el código parte por parte. Es un tanto demorado, pero el gráfico que nos va a aparecer es muy interesante. Listo. Entonces nos va a dar información de cada uno de los departamentos y de la puntuación que acabamos de construirle en cuanto a los delitos que se cometen. Como les había dicho, miren, Bogotá tiene el índice, digamos, de denuncia más bajito, 0, como establecimos de manera lineal nuestra puntuación. Luego sigue Antioquia en cuanto a la escala de color, por eso el rojo más rojo es Bogotá. Luego sigue Antioquia con un puntaje de 30, luego sigue Valle del Cauca con un puntaje de 41. Luego seguirían los blancos como Cundinamarca y Santander, y aquí van a estar los más azulitos, que son Amazonas, Vaupés, Guaviare, Bichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Chocó y Guajira. Nuevamente, hay que interpretar bien el índice. No estamos realmente creando un índice de seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos tiene en cuenta solamente las denuncias. Si ustedes se dan cuenta, si quisiéramos crear un índice, tal vez no deberíamos tener en cuenta a estos departamentos. ¿Por qué? Porque seguramente el abandono estatal, el hecho de que allá no hay policías en todas las poblaciones, hace que la cantidad de delitos sea más baja, de denuncias por delitos sea más baja. Y además, acá nosotros no tuvimos en cuenta la densidad poblacional, es decir, el número de delitos por cada, digamos, 100.000 habitantes, que también sería un buen análisis hacer qué pasaría si el índice lo tenemos en cuenta para cada 100.000 habitantes y no los delitos totales. Eso les va a quedar de tarea. ¿Cómo creo el índice? Si tengo en cuenta más bien el número de delitos por cada 100.000 habitantes. Tendrán que hacer una transformación sobre las variables. Este leaflet va a establecer el espacio en donde nosotros vamos a crear el gráfico. El Add Provider Tiles va a crear el mapa de fondo. ¿Sí? Leaflet crea el espacio, Add Provider Tiles crea el mapa mundi, y cuando nosotros adicionamos los polígonos,
que ese código va hasta aquí. Vamos a crear a Colombia. Son varios parámetros los que estoy indicando. Por ejemplo, que estoy dejándole algunos labels. Esos labels corresponden a el nombre de los puntajes. Es por eso que cuando yo pongo el mouse aquí me aparece meta, porque estoy diciéndole como etiquetas, póngale el nombre de los puntajes, 2 puntos y un redondeo de esos puntajes. Eso es lo que sucede. Luego de eso, el Label Options nos va a dar el formato con el cual nosotros vamos a imprimir. Nosotros podemos imprimir los labels, pueden ser más grandes, más pequeños. Podrían revisar la bibliografía sobre esa información. ¿Listo? Y esto es simplemente para agregar las leyendas, la última parte, para que aparezca el valor desde 0 a 100 con los colores que nosotros habíamos establecido por acá en la paleta de colores. Ya cuando ejecutamos todo este código, vamos a tener el mapa completo. Acá se va a demorar un tantico. Y el mapa final es este. Ya con las leyendas, con los labels y con el mapa con sus colores. Esto simplemente para Colombia. ¿Listo? Les va a quedar a ustedes de tarea revisar y alterar el código para que ya no usemos el número de delitos bruto, el número de delitos total, sino cómo cambiaremos esa base de datos para obtener el número de delitos, pero por cada 100.000 habitantes. Y en ese caso sí estaríamos usando a la variable población. Esa sería su tarea. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su atención y voy a estar atento a cualquier preguntita. Hasta luego.